Buenas tardes a todos y bienvenidos a la segunda sesión del programa formativo de la Cátedra de Derecho Notarial Internacional y Comparado del programa del curso 2024-2025. Hoy tenemos una muy interesante ponencia de don Álvaro Fernández Trujillo, que va a ser presentado por el director de la cátedra, por don Andrés Rodríguez Penó, quien de nuevo le reitero las gracias por tan magnífica organización. Espero que disfrutemos mucho de la tarde que tenemos por delante. Muchas gracias. Muchas gracias. Efectivamente, como ha dicho nuestra querida Carmen Vela Fernández, en representación del Ilustre Colegio Notarial de Andalucía, damos comienzo a la segunda de las ponencias del programa formativo CDNIC del presente año, 2024-2025. Recordarán que allá por octubre intervino la profesora Ortiz Vidal en el tema que tituló La notarialización de la justicia, en referencia a las juras de nacionalidad. Y hoy tenemos el placer y el gusto de contar con don Álvaro Delgado Trullols, que es actualmente notario en Palma de Mallorca. Él se formó con una doble carrera, se licenció en Derecho e igualmente se graduó como diplomado en Ciencias Empresariales en la Universidad de las Islas Baleares y obtuvo la plaza de notario por oposición libre en el año 1991. Desde 1995, 4 años después, accedió a la notaría de Palma de Mallorca, que actualmente ocupa por oposición entre notarios. Desde el punto de vista docente, pues ha sido preparador de la Escuela de Opositores, de la Academia de Opositores Notarial de Madrid y también profesor de la Escuela de Prácticas Jurídicas del Ilustre Colegio de la Universidad de las Islas Baleares. Desde el ámbito institucional, pues destacaremos de su perfil que ha sido vicedecano del Ilustre Colegio Notarial de las Islas Baleares durante 12 años y que actualmente es vicepresidente de la Sociedad Civil Balear. Una cuarta faceta que nos gustaría destacar de nuestro ponente de hoy es la científica, tan rica como las demás. De hecho, es patrono de la Fundación Hay Derecho, que como saben es la editora del blog que tiene el mismo nombre. Es actualmente miembro del comité editorial de diversas revistas de prestigio, sobre todo el caso El Notario del siglo XXI o Vía Roma 4, y articulista sobre temas de actualidad en diarios del prestigio del Mundo o de Última Hora. También colabora en algunos digitales pues, muy conocidos por el público. Es autor de diversos trabajos jurídicos en publicaciones periódicas diversas, sobre todo relacionadas con el ámbito notarial y más específicamente con temas civiles, mercantiles o de derecho deportivo, una de sus más señaladas especialidades. Me refiero, por ejemplo, a las publicadas en Revista Jurídica del Notariado, en Cuadernos de Derecho y Comercio o en la ya citada Notario del siglo XXI. Y además es autor de 2 renombradas monografías, una de ellas de 1997 sobre la propiedad horizontal, su régimen jurídico y el desarrollo moderno de los complejos inmobiliarios, y otra más reciente, 2023, que precisamente presentó, entre otros sitios, en el Ilustre Colegio Notarial de Andalucía en Sevilla, que tiene por título Herencias Internacionales. Actualmente está trabajando en una tercera monografía que podrá ver la luz probablemente el año próximo, que se refiere a los aspectos prácticos sobre los trusts y las titularidades fideicomisarias en España. Por terminar con algunos de sus otros muchos méritos, pues es actualmente patrono de la Fundación Matritense del Notariado, miembro del Consejo Asesor de Banca March y miembro del Consejo de Administración, portavoz y accionista del Real Club Deportivo Mallorca. Una de sus pasiones es el fútbol. De hecho, es tertuliano habitual de Deportes COPE en las Baleares. Es igualmente patrono de la Fundación Amazonia, que tiene por finalidad la atención a los niños de la calle en Bolivia y, por dar un último dato, es actualmente también secretario de la Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer en Baleares. Él va a departir sobre el tema del análisis de la documentación a efecto de registros en España de sucesiones testadas internacionales y, en particular, sobre el aspecto del certificado de última voluntad. Como bien saben, por el protocolo que seguimos, a partir de ahora les rogaríamos que silenciaran sus micrófonos si alguien lo tuviera todavía abierto, y queda abierto el chat para aquel que quiera intervenir que lo haga por escrito, y al final de la ponencia de don Álvaro pues administraremos las preguntas para planteárselas. Cuando quiera, tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias Carmen y Andrés. Creo que se me escucha bien, ¿no? ¿Puedo
puedo continuar. Quiero dedicar mis primeras palabras a expresar mi agradecimiento a la Cátedra de Derecho Notarial Internacional y Comparado del Ilustre Colegio Notarial de Andalucía y de la Facultad de Derecho de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla por esta amable invitación a colaborar con una tierra con la que me unen tantos lazos familiares y de amistad. Mi presencia ante ustedes trae causa de la monografía reciente que publiqué exactamente en septiembre del año 23 sobre las herencias internacionales, que es fruto de mi larga experiencia profesional como notario en una comunidad autónoma esencialmente turística, donde viven y poseen propiedades ciudadanos de muchas partes del mundo. Yo llevo 27 años de notario en Palma, estoy en Palma Centro. Tenemos aquí, para que se hagan una idea de mi actividad notarial habitual, yo la mayor parte de mis días las dedico a explicar escrituras públicas, fundamentalmente el 80% de mi trabajo, más o menos he calculado, en idioma inglés, a ciudadanos de todas las partes del mundo. Yo lo habitual es que tenga pues un vendedor inglés y un comprador noruego, un vendedor sueco, un comprador danés, un vendedor español, un comprador alemán, una constitución de sociedad entre varios finlandeses. Este es un lugar de acogida, de residencia y de visita turística de muchísimas personas y el tráfico jurídico en la ciudad de Palma es realmente internacional. La materia es amplísima, es inabarcable, la hemos intentado centrar y encuadrar un poco haciendo referencia especial a las sucesiones testadas y a la cuestión de la titulación para la inscripción registral y con especial referencia a las cuestiones del registro de últimas voluntades, ahí donde existen. Quiero aclarar algunos conceptos previos que vamos a utilizar en la charla. Es importante entender qué es el título de la sucesión, porque estamos hablando de la inscripción del título de la sucesión y, como expliqué yo en la monografía, por el título de la sucesión podemos entender dos conceptos diferentes. El título formal, que es el instrumento o disposición legal que habilita a una persona como sucesor de un causante determinado, y aquí estamos hablando bien del testamento, de la declaración de herederos ab intestato, del contrato sucesorio o ahora también del certificado sucesorio europeo, y del título material, que es el carácter con el cual el sucesor recibe bienes, derechos u obligaciones procedentes del patrimonio del causante. A estos efectos podemos hablar básicamente de herederos y legatarios. A los efectos de la charla de hoy vamos a centrarnos básicamente en el título sucesorio formal, que es la primera de las dos acepciones que les he comentado. Nos referimos básicamente a varios tipos de título sucesorio: testamento, que es la manifestación expresa de la voluntad del causante, otorgado o no ante notario y con las formalidades que cada legislación nacional regule. La declaración de herederos ab intestato, que realmente plantea muchos menos problemas porque suele ser siempre expedida por una autoridad judicial, administrativa o notarial. La combinación de ambos en aquellos lugares en los que sea posible. Hay veces en las cuales el testamento no dispone de todos los bienes del causante y una parte de la herencia tiene que regirse por la declaración de herederos ab intestato, por la sucesión intestada. Hay legislaciones en las cuales eso es incompatible. Por ejemplo, así sucede en la legislación de la compilación de derecho civil de las Islas Baleares. Nosotros tenemos un derecho romano justinianeo casi puro, en el que rige el principio de nemo pro parte testatus pro parte intestatus de cedere potes, es decir, no se puede compatibilizar ambas sucesiones, pero es una cosa frecuente en otras legislaciones. Y luego también hay otras figuras como el contrato sucesorio, que es un pacto con efectos mortis causa celebrado inter vivos entre el causante y los sucesores, de gran éxito en mi tierra. No está permitido en gran parte del territorio nacional, sí en los territorios forales, no en los territorios de Código Civil. Y desde la entrada en vigor del reglamento 650/2012 de Europeo de Sucesiones, que entró en vigor el 17 de agosto de 2015 en España, tenemos otro título añadido, que es el Certificado Sucesorio Europeo, que tiene algunas características específicas y que se superpone a los demás que ya les he comentado. Pero vamos a centrarnos básicamente en la sucesión testamentaria, que es la que más frecuente de todas y la que nos proporciona quizá más quebraderos de cabeza en el tráfico habitual. Antes de empezar a tramitar cualquier sucesión tenemos que hacer un acto previo, que es la constatación del fallecimiento del causante. Parece elemental, pero tenemos que documentarla de una manera que no siempre es igual en todos los lugares. Para que se pueda iniciar la tramitación de una sucesión testamentaria, nos deben acreditar los interesados el certificado o acta de defunción del causante. En España lo acredita el registro civil. Normalmente nos exhiben un certificado del registro civil, que es un testimonio literal o en relación de la inscripción
de la defunción en el registro civil, que se suele producir mediante certificado médico, a veces mediante una inscripción derivada de procedimiento judicial. Existe un modelo de certificado de defunción español plurilingüe que se puede solicitar a los registros civiles para su uso con carácter internacional, que está expedido en varias lenguas. Este sistema funciona de una manera similar en todas las partes del mundo. Casi todos los países tienen un sistema de registro que permite acreditar la defunción. Y también existen sistemas alternativos cuando no se puede acreditar exactamente la defunción del causante, parecidos a los que existen en España, como la llamada declaración de fallecimiento. En España está regulada en el Código Civil en los artículos 193 y 197, con unos plazos legalmente previstos, dependiendo de los años que haga desde la desaparición, de las circunstancias de la misma y de las situaciones de posible riesgo inminente para la vida. Una vez constatado el fallecimiento del causante, debemos averiguar cuál es el título sucesorio material aplicable. Perdón, el título sucesorio básicamente formal aplicable a la sucesión. En España tenemos una ventaja enorme en relación a la mayoría de los países del mundo, que es la existencia de un registro general de actos de última voluntad, regulado en el anexo segundo del reglamento notarial, que nos facilita muchísimo el trabajo a los notarios y a la mayoría de profesionales jurídicos y económicos que intervienen en las materias de la transmisión sucesoria. No sé si lo saben, pero el registro de actos de última voluntad no permite solo la inscripción de testamentos notariales, sino que es un registro que permite la inscripción de otros actos diferentes. Como dice el artículo 3 del anexo segundo del reglamento notarial, se inscriben evidentemente los testamentos abiertos notariales ante notario o cónsul español, pero también las actas de protocolización de testamentos cerrados, usos y revocaciones, los pactos sucesorios, todo acto de expresión o modificación de última voluntad, el otorgamiento de un testamento si lo solicita un testador en acta notarial cuando sea un testamento hológrafo, también la protocolización ulterior de los testamentos hológrafos una vez fallecido el causante, el hecho del otorgamiento de un testamento en el extranjero si el testador lo solicita mediante acta notarial y cualquier ejecutoria judicial que afecte a la validez de testamentos y demás actos de última voluntad. Todos estos actos jurídicos tienen cabida en el Registro Español de Últimas Voluntades. Hay que resaltar la utilidad y el magnífico funcionamiento del Registro Español. Lo que pasa es que el Registro Español se nutre de una información privilegiada, que es la información que le suministramos los notarios. Hay que tener en cuenta que el testamento notarial en España es frecuentísimo, es la forma más habitual de otorgar testamento y entonces el registro tiene una fuente que le nutre de información pública y veraz, muy fiable y muy actualizada. Esto no sucede así en todos los demás países del mundo, porque en muchos países del mundo la habitualidad y la frecuencia del testamento notarial es incomparablemente menor a la que podemos nosotros manejar en España. A pesar de lo anterior, hay una normativa internacional al respecto, la Convención de Basilea, de 16 de mayo del 72, que trató de establecer un sistema internacional de registro de testamentos. Se adoptó en el seno del Consejo de Europa. La cuestión es que no ha sido aceptada ni ratificada por bastantes países europeos. A la fecha de entrada del Reglamento Europeo de Sucesiones en vigor, solo 12 países europeos habían ratificado dicha convención: España, Bélgica, Chipre, Estonia, Francia, Italia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Turquía y Ucrania. Y hay 3 países que la firmaron en su día, pero que no la han ratificado todavía, como Alemania, Dinamarca y Reino Unido. Les hago una pequeña panorámica internacional. Hay que decir que de esos países, Alemania creó un registro de testamentos notariales desde el 1 de enero del 2012, gestionado por el Consejo Federal del Notariado Alemán, aunque no existe propiamente un registro de últimas voluntades. Dinamarca dispone de un registro general de testamentos informatizado que solo refleja los testamentos otorgados ante notario. En Dinamarca es bastante frecuente hacerlo de esta forma. El Reino Unido tiene establecido un sistema de registro voluntario de testamentos en los Probate Registry, referido a Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte. Luego profundizaremos un poco más en el sistema británico. En Francia existe un registro, el Fichier Central de Disposición de Res Volontés, gestionado por el notariado francés, con un funcionamiento electrónico donde se inscriben testamentos, donaciones, que están muy vinculadas en Francia con la materia sucesoria y también pactos sucesorios. Y tras la entrada en vigor del Reglamento Europeo de Sucesiones, Francia, Países Bajos y Luxemburgo tienen un registro de certificados sucesorios europeos interconectado. En Portugal existe un registro de testamentos, el Ministerio de Justicia, y el notariado portugués está creando un registro electrónico de testamentos notariales. En Italia no existe un registro único de testamentos, hay uno del Ministerio de Justicia, otro administrado por los tribunales y luego el Archivo Notarial de Roma
cuenta también con un registro de testamentos exclusivamente notariales. En Bélgica y en Países Bajos existe un registro central de testamentos gestionado por los notariados respectivos, aunque solo se inscriben los testamentos notariales. En Suiza existe también un registro central de testamentos. Y otros países que, sin haberse adherido a la Convención, tienen establecido un registro de últimas voluntades son Austria, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Croacia, Bulgaria, Rumanía y Malta. En Polonia existe desde el año 2009 un registro informatizado de certificados de heredero que se extiende validando los testamentos y desde el 2011 también un registro electrónico. Pero, por ejemplo, en Europa no existen registros de testamentos ni en Suecia, ni en Noruega, ni en Finlandia, ni en la República de Irlanda. En Noruega se regula un sistema voluntario mediante el que el testador puede depositar su testamento ante el Tribunal de Distrito del lugar de residencia para su custodia. En los demás países habituales con los cuales en España tenemos relación jurídica, podemos decir que en Rusia, por ejemplo, desde el 1 de julio del 2014 existe un registro público de testamentos, se lleva por los notarios escaneando los documentos notariales y no incluye los testamentos no notariales ni los anteriores al año 2014. En Argentina no existe un registro centralizado estatal, aunque sí hay algunos registros provinciales. En Brasil no existe registro, en Grecia no existe registro. En Colombia, Ecuador y Perú no existe ningún registro de testamentos o últimas voluntades. En Venezuela existe una figura de un registrador público donde pueden depositarse los testamentos, aunque no se depositan todas las modalidades. En Cuba solo existe un registro para testamentos otorgados en consulados del país en el extranjero a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores. En México, República Dominicana, Estados Unidos y Australia no existe propiamente un registro centralizado. En Canadá solo existe en la provincia francófona de Quebec. En Japón sí que existe un registro a cargo de la Asociación Nacional de Notarios. En China, Nueva Zelanda no existe registro. Y en Marruecos, por ejemplo, sí existe un registro porque los testadores tienen obligación de remitir una copia de su testamento al juzgado de su localidad para abrir un expediente de depósito. Bueno, esa es una pequeña panorámica de la gran variedad que existe en los países con los que tenemos mayor relación jurídica internacional, para que vean ustedes que la situación española, la privilegiada situación de la que gozamos los notarios españoles, no existe con la mayoría de países del mundo. La verdad es que la Convención de Basilea no impone la inscripción de testamentos en un registro único. Algunos países han intentado abrir un poco la materia del registro de testamentos e incluso creando entidades privadas que coadyuvan en esa función. Por ejemplo, en el Reino Unido, tengan en cuenta que en el Reino Unido no existe la figura del notario público como la entendemos aquí. Los testamentos se otorgan siempre ante testigos, normalmente uno de ellos es el abogado del testador, y pueden registrarse en entidades públicas como el Probate Registry, pero han aparecido en los últimos años una serie de entidades privadas, empresas privadas, que están homologadas y que se dedican al depósito de testamentos, ofreciendo sus servicios a las firmas de abogados, a las law firms, para facilitar que las familias puedan encontrar los testamentos de sus causantes. Algunos autores de nuestra doctrina notarial han manifestado, como Carlos Jiménez Gallego, notario de Palma, compañero y amigo, la perplejidad de que el Reglamento Europeo de Sucesiones del año 2012 no haya diseñado y establecido un registro europeo de últimas voluntades. Puede ser que una de las razones fundamentales sea la escasa importancia del testamento notarial en la mayoría de países europeos en relación a lo que tenemos en nuestro país. Bueno, es importante decir que el título testamentario, que es el fundamental que vamos a tratar aquí, y sus diferentes modalidades, presenta las siguientes especialidades en materia internacional. Una vez que hemos constatado el fallecimiento del causante y que hemos acreditado, si es que ello ha sido posible, mediante un certificado de registro, la existencia de un testamento y cuál es el último que hubiera sido otorgado por la persona fallecida, una vez que se nos presenta dicho documento, dicho título sucesorio, vamos a referirnos fundamentalmente al testamentario, tenemos que acometer la planificación de la transmisión sucesoria. Hay diferencias notables en la legislación que regula la materia testamentaria del título sucesorio en los países latinos y en los países anglosajones. Vamos a ofrecer también una breve panorámica, algo teórico-práctica sobre esta materia, ¿no? En los países latinos, las modalidades testamentarias más habituales son el testamento notarial y el testamento hológrafo. El testamento notarial es el que se otorga ante notario público. A veces también algunos países exigen la presencia de unos testigos adicionales. Presenta todas las ventajas del testamento público notarial: juicio de identidad, juicio de capacidad del testador, fehaciencia de la fecha, presunción de autenticidad y validez, eficacia inmediata sin necesidad de adveración
y luego constancia, donde exista, en el registro de últimas voluntades. El testamento notarial de tipo latino no presenta especiales dificultades prácticas en la materia de sucesiones internacionales, con la única especialidad de su necesidad de apostilla cuando se intenta utilizar en otro país. Eso puede suplirse a través del certificado sucesorio europeo, que para su circulación en los países de la Unión no necesita apostilla. Pero las peculiaridades del testamento notarial en los países de nuestro entorno son las siguientes y nos ofrecen las siguientes variantes, ¿no? Por ejemplo, en Alemania, el BGB alemán permite el testamento notarial abierto, que es el ordinario, también el testamento cerrado, mediante el cual el testador entrega al notario un documento cerrado y sellado indicándole que contiene su testamento, y también admite la legislación, el Código Civil alemán, el testamento mancomunado, que es aquel que pueden otorgar cónyuges y parejas de hecho registradas, que pueden y suelen contener disposiciones correspectivas y algunas otras no interrelacionadas a favor de los propios cónyuges o de terceros, ¿no? Tras el fallecimiento de uno de los otorgantes, queda excluida en el testamento mancomunado la revocación del testamento mancomunado, a no ser que el cónyuge sobreviviente renuncie a lo que el fallecido le había atribuido de forma correspectiva. Es interesante plantear, como ha hecho la doctrina notarial española, y dada la abundancia de personas de nacionalidad alemana en muchos territorios de nuestro país, en especial en la isla de Mallorca, si unos cónyuges alemanes pueden otorgar válidamente un testamento mancomunado ante el notario español. Es un tema peculiar porque el testamento mancomunado no está permitido en general en España, con excepción de algunos derechos forales, como el derecho de Aragón, el derecho de Galicia o el derecho de Navarra. El artículo 669 del Código Civil lo proscribe y el artículo 733 de nuestro Código Civil dice que no será válido en España el testamento mancomunado prohibido por el artículo 669 que los españoles puedan otorgar en país extranjero. Sin embargo, si analizamos el convenio de La Haya de 5 de octubre del año 61, resulta que una disposición válida conforme o en cuanto a su forma, si responde a la ley interna del lugar de la nacionalidad del testador, regla que incluye también los testamentos mancomunados, puede admitirse como válida. Luego, entonces, dos cónyuges alemanes podrían otorgar un testamento mancomunado válido ante un notario español conforme a la ley alemana, siempre que su herencia quede sujeta a la misma. Por eso sería necesario también realizar, conforme a la normativa actual, una professio juris expresa a favor de la ley alemana, ya que las reglas del Convenio de La Haya cubren la validez formal del testamento, pero no la validez material, que no existiría de quedar su herencia sujeta a la ley española. En Francia, por ejemplo, podemos hablar de varias modalidades testamentarias. El testamento más frecuente y más habitual en Francia es el testamento hológrafo, que es el que lo utilizan los franceses con mayor habitualidad. Es curioso la gran relación que tenemos de vecindad con el país vecino y la gran influencia que el Código de Napoleón, el Código Civil francés, tuvo en la legislación española. Y, en cambio, la gran diferencia de mentalidad y de práctica jurídica en materia testamentaria que existe entre los dos países vecinos, ¿no? Porque en Francia el testamento notarial es más bien excepcional. Es muy frecuente el testamento hológrafo porque el ciudadano francés suele ser muy celoso de su identidad, de su voluntad testamentaria, ¿no? Entonces, el hológrafo suele estar firmado y escrito por el testador de forma manuscrita. Es el más frecuente con diferencia, aunque también se admiten otras modalidades como el notarial, el cerrado o el testamento internacional, que es aquel que se destina a ser usado en el extranjero y se otorga ante notario y dos testigos, pero que no es demasiado frecuente en el país vecino. En Italia las formas testamentarias son muy similares a las reguladas en el Código Civil español. El Código Civil italiano reconoce, aparte de algunos testamentos especiales, tres tipos de testamentos ordinarios: el testamento público, otorgado ante notario italiano y dos testigos. La presencia de testigos es bastante habitual en los países de nuestro entorno, aunque se produzca un otorgamiento notarial, y cuya denominación hace referencia a la autoridad ante la que se otorga, no al carácter del testamento, que se conserva siempre en secreto por el notario, que debe anotarlo en el Registro General de Testamentos. Y también queda regulado el testamento holográfico, que es un testamento privado escrito a mano, fichado y firmado por el testador, y el testamento secreto, que regula la legislación italiana, poco habitual, es una especie de testamento cerrado, escrito de puño y letra y firmado por el testador, o también escrito por medio mecánico y firmado por el testador al final, y en todas sus hojas que se presentan ante notario y dos testigos, siendo conservado por el notario en un sobre cerrado. En Portugal, siguiendo a López Navarro, un autor de nuestra doctrina, conocemos que en el derecho portugués se reconocen varias formas de testamentos especiales: militar, a bordo de buque, aeronave, en caso de calamidad pública, que pierden su validez transcurridos 2 meses desde cesadas las circunstancias extraordinarias que justificaron su otorgamiento.
Existe también el testamento público otorgado ante notario y el testamento llamado místico, que es el escrito por el testador o otra persona en su nombre aportado a un notario cuya fecha de aprobación se considera como fecha del testamento. Hay que destacar que el notariado portugués, pese a estar encuadrado en el notariado de derecho civil o romano germánico, dada la influencia británica siempre muy presente en Portugal, presenta características que lo acercan al sistema de common law, al sistema anglosajón. Y un apunte importante es que no se admite en Portugal el testamento hológrafo, lo que constituye una destacada excepción en relación con la mayoría de ordenamientos sucesorios mundiales. Hecha esta panorámica rápida sobre las modalidades testamentarias fundamentales y las especialidades del testamento notarial en los países de nuestro entorno, vamos a centrarnos un poco también en el testamento hológrafo y en sus especialidades, porque es más frecuente y más abundante en diferentes países de la familia latino-germánica. Bueno, sabemos que en el derecho español, como dijo Gómez Salcedo, los requisitos de forma del testamento hológrafo son los que derivan de los párrafos 2 y 3 del artículo 688 del Código Civil: autografía total, firma manuscrita del testador, indicación del año, mes y día en que se otorgue y salvado de las palabras tachadas o enmendadas bajo la firma del testador. Es importante entender del testamento hológrafo dos cosas: que la autografía no se exige solamente como requisito formal, sino como elemento de identificación de su autenticidad, es decir, es un elemento importante para reconocer la autenticidad del testamento. Y luego que el testamento hológrafo, según ha dicho reiteradamente la doctrina jurisprudencial española, debe contener una verdadera voluntad testamentaria, es decir, no se considera un testamento o una verdadera expresión de últimas voluntades aquel tipo de documento hológrafo que contenga simples ruegos personales o instrucciones privadas expresadas en forma de carta, pero que no contengan una auténtica voluntad testatoria. Es importante destacar que el último inciso del artículo 688 del Código Civil dice textualmente que los extranjeros podrán otorgar testamento hológrafo en su propio idioma. Lo normal es que el testamento hológrafo de ciudadano español esté redactado en cualquiera de los idiomas oficiales en España, pero realmente nuestra Dirección General, antes de Registros y Notariado, ahora de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en varias resoluciones de 1916, 31 y 32, ha admitido que tanto los españoles como los extranjeros puedan testar en forma hológrafa en el idioma, empleando el idioma que quieran. Bueno, en el derecho francés, la regulación del testamento hológrafo, muy habitual allí, está basada fundamentalmente en el Código de Napoleón. En Francia, ya incluso antes de su Código Civil, existía una consolidada costumbre muy extendida que admitía esta forma testamentaria. La principal novedad del Código Civil francés es que el testamento hológrafo se regula con plena generalidad y aplicabilidad a todos los ciudadanos, con los requisitos legales de estar escrito, fechado y firmado a mano por el testador, sin estar sujeto a ninguna otra formalidad. Comenta Torres García que la doctrina en general ha resaltado la importancia del testamento hológrafo en el derecho francés y que la influencia que tuvo el Código Civil francés sobre otras legislaciones europeas ha extendido también la práctica de utilizar esta forma testamentaria, que resulta absolutamente secreta y huye de la rigidez formalista que se exige para los testamentos en forma pública. Por eso en Francia tuvo siempre un gran éxito. La importancia en Francia de la figura de la donación, que está siempre muy vinculada con la figura hereditaria, guarda grandes simetrías la normativa reguladora de la capacidad testamentaria con la capacidad para realizar donaciones y es regulada en el Código Civil francés con idénticos requisitos. Por tanto, se permite hacer testamento hológrafo desde los 16 años, pero en él solo se puede disponer por parte del testador de la mitad de los bienes de los que podría disponer si fuera mayor de edad o estuviera emancipado. El Código Civil francés exige que el testamento hológrafo se deposite ante un notario, aunque la doctrina siempre ha pensado que ese depósito ante notario no es necesario que se haga en el momento del otorgamiento ni en un momento inmediatamente posterior, sino que lo pueden realizar los herederos una vez que encuentran el testamento, incluso después del fallecimiento del causante. En el derecho alemán, explica Torres García que existe una especialidad muy importante en esta materia, que diferencia al derecho alemán básicamente del derecho español, que es la necesidad de una apertura judicial de la sucesión testamentaria, aunque exista un testamento notarial u hológrafo otorgado por el fallecido. En Alemania existe un procedimiento de adveración a través de un documento público que se llama el Erbschein, que abarca incluso los testamentos notariales. Es decir, el testamento notarial no es válido de forma automática sin la obtención de la adveración del juzgado de la localidad donde esté situada la mayor parte de los bienes de la herencia, que se llama Erbschein. Es una declaratoria judicial de herederos que se obtiene mediante un procedimiento de jurisdicción voluntaria y que constituirá realmente, incorporando el testamento, el verdadero título
de la sucesión. En cuanto a la conservación de los testamentos hológrafos, el BGB alemán reconoce dos formas de custodia, bien en custodia privada del propio testador o de un particular o de su abogado hasta el momento de su apertura, o bien en custodia pública mediante un documento de depósito ante el notario o ante el juzgado de primera instancia del domicilio del testador habitualmente. Para la ejecución del testamento hológrafo, tras verificar su identidad, se tiene que emitir también el certificado sucesorio o Erbschein, que permitiría a los herederos distribuirse y aceptar los bienes e inscribirlos en el registro de la propiedad. El derecho suizo presenta enormes similitudes con el derecho alemán. Es necesario también un procedimiento judicial de apertura de la sucesión testamentaria, sea hológrafa o sea notarial, con la diferencia importante respecto al derecho alemán de la competencia judicial. En Alemania, la competencia judicial se determina por el lugar de situación de la mayor parte de los bienes del caudal hereditario, mientras que en Suiza se determina por el juzgado del último domicilio del testador. En Suiza existe también una figura más propia del derecho anglosajón, que es la administración de los bienes de la herencia desde el momento de la apertura de la sucesión hasta la adjudicación final de los bienes hereditarios. En el derecho italiano, la regulación legal del testamento hológrafo, que se llama holográfico, en el Código Civil italiano procede fundamentalmente de lo establecido en el Código de Napoleón francés, siendo muy similares los requisitos de forma y capacidad para otorgarlo a los que antes hemos estudiado. En cuanto a las especialidades más importantes del Código Civil italiano, Torres García explica que el primer paso necesario para la eficacia de un testamento hológrafo u holográfico es su presentación por la persona que lo tenga en su poder, cuando conozca el fallecimiento del testador para ser depositado ante un notario. Cualquier interesado en la herencia puede solicitar ese depósito notarial, incluso por la vía judicial, si la persona que lo tiene en custodia no lo hace por voluntad propia, y puede también promoverse una apertura judicial de la sucesión en el caso de que existan dudas sobre la autenticidad o cualquier otro conflicto sobre la herencia, aunque lo normal es en Italia acudir al procedimiento notarial y no judicial. Una vez que el notario tiene el testamento hológrafo en su poder, redacta una nota de publicación del testamento en presencia de los testigos, describe el estado del testamento, reproduce su contenido, el acta será firmada por la persona que presente el testamento, por los dos testigos y por el notario, y a dicha acta se unirá el documento que contiene el testamento, el certificado de función y los documentos judiciales que puedan justificar su muerte presunta, la apertura judicial de la sucesión, etc. El notario comunica a todos los interesados la publicación del testamento y desde ese instante el testamento es plenamente ejecutivo. Aunque comienza a computarse un plazo de 5 años, un plazo legal, para que el testamento hológrafo, aún adverado y protocolizado, pueda ser impugnado por falta de autenticidad o de capacidad del testador, no por los requisitos formales que ya han sido comprobados por el notario. En el derecho ruso, por ejemplo, podemos hacer constar que con posterioridad a la época socialista, el derecho ruso se ha acogido más bien a la familia jurídica romano-germánica. El Código Civil ruso regula básicamente los testamentos abiertos y cerrados otorgados ante notario y el testamento hológrafo, que se acepta solo excepcionalmente en circunstancias de peligro de muerte o de imposibilidad de acceder a un notario. No se admite el testamento mancomunado otorgado por 2 o más personas, pero sí algunas modalidades especiales de testamento de personas hospitalizadas, militares, marinos o reclusos que se equiparan a los testamentos notariales. En cuanto al testamento hológrafo, el testamento hológrafo ruso debe ser redactado y firmado de propia mano del testador en presencia de 2 testigos y pierde su validez, esto es importante, si no se otorga un testamento ordinario, transcurrido 1 mes desde el cese de las circunstancias extraordinarias que permitieron otorgarlo. Para su ejecución precisa también de la correspondiente aprobación judicial. Vemos como en algunas legislaciones, como la legislación rusa, el testamento hológrafo es un testamento provisional, no como existe en otros países como el nuestro, que el testamento hológrafo puede ser perfectamente un testamento definitivo, aunque precise después de un proceso de adveración. En cuanto a los países anglosajones, que son los que en la materia y en el trabajo notarial nos suelen plantear mayores problemas por las disfunciones que genera el sistema del common law en relación normalmente con las formalidades del derecho latino-germánico, la mayoría de sistemas jurídicos anglosajones, vamos a basarnos fundamentalmente en el Reino Unido y en los Estados Unidos de América, se caracterizan por una carencia general de formalidades y por la inexistencia de la figura del notario, tal como se conoce en los sistemas latinos. La materia testamentaria resulta en Estados Unidos y en el Reino Unido absolutamente ajena a cualquier intervención notarial, tanto en la autorización del testamento como en cuanto al depósito o adveración posteriores, tan típicos de los sistemas similares al español que antes hemos mencionado. En estos países normalmente los testamentos suele redactarlos siempre y custodiarlos un abogado
y cuando no existe ninguna clase de testamento se hable directamente de la sucesión intestada. La tradición jurídica británica nos dice que los testamentos se firman siempre de forma privada y ante testigos. Dice doña Martín, que es un autor que ha estudiado bastante la normativa sucesoria británica, que el testamento puede estar todo escrito y firmado por el testador o también escrito por un tercero si el testador no puede hacerlo y firmado simultáneamente por el testador y dos testigos. En el Reino Unido se dan con frecuencia los testamentos manuscritos, aunque no existe un testamento hológrafo secreto, tal como lo conocemos en los sistemas latinos, porque en la normativa británica, aunque el testamento esté escrito de puño y letra y firmado por el testador, siempre tiene que estar firmado por dos testigos que presenten su otorgamiento. Por eso no existe el secreto que existe, por ejemplo, en Francia o en España en materia de testamentos manuscritos. Es frecuente que uno de los dos testigos sea el solicitor o el abogado del testador y que conserve luego el testamento en su poder. Es importante destacar también que tras el fallecimiento de un testador británico, sucede también de una manera muy similar en los Estados Unidos de América, la persona que tiene el testamento en su poder tiene que solicitar el Grant of Probate, que es un acto judicial de jurisdicción voluntaria de adveración del testamento, que es necesario en la mayoría de testamentos británicos, dado su carácter de documentos privados. Basta que el tenedor del testamento, el solicitor o el abogado del testador o el executor o albacea realicen una declaración jurada presentando el testamento en el juzgado del domicilio del testador y se obtendrá el probate para que se pueda ejecutarlo en el previsto. Hay que tener en cuenta, sin embargo, a efectos prácticos, que hay supuestos en los que no es necesario el probate o es imposible obtenerlo. Y los notarios españoles lo debemos tener bastante en cuenta por las disfunciones que nos puede causar a la hora de ejecutar en España una herencia de un causante británico con testamento otorgado en su país. El probate no es necesario en el Reino Unido cuando el testador solo deja bienes muebles o cuando la herencia tiene un valor inferior a 5.000 libras esterlinas o cuando solo existe dinero o inversiones financieras que no superen las 16.000 libras o la cantidad que fije o determine el banco depositario. En estos casos se puede ejecutar directamente el testamento, aunque sea un documento privado, sin necesidad de ninguna adveración judicial. Y luego es muy importante también saber que hay veces en las cuales es imposible obtener el probate, porque el causante ha fallecido residiendo, aunque sea británico de nacionalidad, fuera del Reino Unido y sin tener propiedades en el Reino Unido. Es muy frecuente que ciudadanos británicos vendan sus propiedades en el momento de su jubilación, compren una casa o un apartamento en España y vengan a España a jubilarse. En los casos en los cuales no tengan domicile o residencia en el Reino Unido ni propiedades en el momento de fallecer en el Reino Unido, los tribunales británicos carecen de competencia para emitir un probate, aunque el ciudadano sea un ciudadano británico. Nos encontraremos en estos casos con que el testamento no puede ser adverado por un tribunal británico y tendremos que acudir a fórmulas alternativas, como pueden ser un certificado de ley emitido por un notario o por un funcionario judicial en el Reino Unido, o la obtención de un documento similar que se llama Grant of Representation, pero que no constituye propiamente una adveración judicial. En los Estados Unidos de América se sigue un sistema muy similar. Lo que pasa es que es un estado federal con legislaciones diferentes en cada estado y un intento unificador a través de unos códigos federales, básicamente el Uniform Probate Code, que intenta integrar las formalidades sucesorias y testamentarias de la mayoría de estatus o de estatutos de los estados que forman la Unión. Los testamentos reconocidos en los Estados Unidos básicamente son 5 tipos. El attested will, o testamento firmado por el testador y dos testigos, que es el más frecuente. El holographic will, que es un testamento hológrafo escrito y firmado de puño y letra por el testador. El non-cupative will, o testamento oral, que se otorga solo en caso de urgencia o grave riesgo de muerte y ante testigos. El statutory will, que es un modo de testar sencillo y que se documenta rellenando los espacios en blanco de un formulario modelo que regulan los estatutos de algunos estados, California, Michigan, Maine y Wisconsin. Y luego también el Soldiers and Seamen Will, que es el testamento militar o marítimo, que se regula solamente para casos de guerra o accidentes en el mar. Hay otras formas testamentarias minoritarias de alcance muy reducido en los Estados Unidos. El Notarial Testament, o testamento notarial, que se reconoce en el estado de Luisiana. El estado de Luisiana conserva su influencia colonial española y francesa y tiene un sistema jurídico parecido al sistema latino y no al sistema anglosajón, y en el cual conviven las normas latinas con algunas procedentes del propio Common Law.
Y luego los statutes o las normas federales de algunos estados reconocen también la posibilidad de hacer un testamento electrónico, el llamado Electronic Will, que está regulado, por ejemplo, desde el año 2001 en los statutes del estado de Nevada, y es un testamento que se almacena en un soporte digital y está fechado y firmado por el testador con firma electrónica. La mayoría de los testamentos suelen estar redactados en Norteamérica por abogados, conforme a unos modelos preestablecidos que distinguen varias partes. Suelen contener una cláusula introductoria detallando datos personales, una serie de gifts o legacies, que son los legados de bienes concretos, una cláusula de residuos respecto a los derechos no principales o no especialmente adjudicados. Y luego es muy importante en los Estados Unidos la administración de la herencia, es decir, el nombramiento de un executor o un albacea y de un administrador que va a gestionar, incluso con facultades dispositivas, el patrimonio hereditario hasta la adjudicación final a los destinatarios. Papel que a veces desempeñan instituciones como bancos y empresas destinadas especialmente a ello. Y luego también la abundancia de instituciones fiduciarias, que son propiedades que se crean con un carácter intermedio entre el causante y los destinatarios del caudal hereditario, con facultades incluso dispositivas, para conseguir la atribución a los destinatarios finales, a los herederos designados por el testador, la atribución de una herencia de resultado. Es muy importante hacer un pequeño comentario en esta materia respecto al concepto de herencia muy diferente que tienen los países anglosajones, especialmente los Estados Unidos de América, respecto a la herencia latina y a la herencia española, ¿no? El sistema de herencia español, el sistema de herencia romano-germánico, trata por todos los medios de conseguir la transmisión del patrimonio hereditario del causante de una forma prácticamente idéntica a sus sucesores. Es decir, en los casos en los cuales no existen deudas y no existen cargas, los bienes hacen tránsito a los herederos tal cual el causante los tenía. Y ese parece ser, o es realmente, el objetivo principal de nuestro sistema sucesorio. Que los mismos bienes poseídos por el causante acaben en manos de sus herederos. La concepción filosófico-jurídica de la herencia anglosajona es muy diferente. La herencia anglosajona no es una herencia de propiedades, es una herencia de resultado. Entonces, el objetivo fundamental del proceso sucesorio es liquidar la herencia y transmitir a las personas beneficiarias designadas por el testador un resultado líquido. Una vez eliminadas las deudas, las cargas e incluso liquidados económicamente los bienes, salvo aquellos que el causante hubiera querido conservar, bienes, empresas u otros elementos patrimoniales concretos de una manera especial. Es muy importante eso porque la institución del heredero tiene una concepción jurídico-filosófica familiar muy distinta. En el sistema romano, el heredero subentra en la personalidad personal y patrimonial del causante, aunque derechos personalísimos que no puede recibir, mientras que en el derecho anglosajón es el que recibe un remanente líquido después de haberse liquidado todo el patrimonio hereditario. Existen también sistemas mixtos. Los principales países de esta familia jurídica son los escandinavos, básicamente Suecia, Noruega, Dinamarca, Islandia y Finlandia. Los sistemas mixtos son los que combinan elementos del derecho romano-germánico con otros del derecho anglosajón. Básicamente en todos estos países existe una forma ordinaria y una forma extraordinaria de testar. La forma ordinaria es el testamento por escrito, otorgado ante dos testigos. Hay algunos países como Dinamarca en la que existe una mayor costumbre de hacer testamento ante notario, pero en los otros países escandinavos no es tan frecuente. En Dinamarca existe también un registro de últimas voluntades. Otros sistemas sucesorios destacados son, por ejemplo, el derecho japonés. El Código Civil de Japón reconoce 3 tipos legales de testamento: el otorgado ante notario y 2 testigos, el otorgado solo ante 2 testigos y el testamento hológrafo. Y existe también en Japón un registro de últimas voluntades donde básicamente quedan registrados solo los testamentos notariales, cuya llevanza corre a cargo de la Asociación Nacional de Notarios Japoneses. Es importante hacer una referencia también, por el acto que tenemos habitualmente en España, al derecho de los países islámicos. Los testamentos islámicos, llamados al-Wasiyyah, son de 3 tipos legalmente admitidos con carácter general: el testamento otorgado ante la autoridad religiosa, que actúa a modo y medio de fedatario público, interviniendo en su autorización 2 religiosos llamados adules, que dan fe del otorgamiento del testamento por parte del testador con capacidad legal. Existe también el testamento ante testigos, que deben ser 2 personas de religión musulmana, que está exigido así por la normativa religiosa,
Hay que tener en cuenta que en materia de derecho musulmán, básicamente no existen normas jurídicas como las concebimos en los países latinos e incluso en los países anglosajones, sino que el derecho está básicamente contenido en disposiciones religiosas, de las cuales han emanado normas jurídicas como interpretación de la voluntad de los textos sagrados. El testamento ante testigos debe hacerse, por tanto, ante dos personas de religión musulmana y solo se admite que no lo sean en caso de urgencia o imposibilidad. Y también se admite el testamento hológrafo en casos excepcionales, pero debe ser siempre legalizado ante el juez. Hay que decir que los testamentos musulmanes no disponen de toda la herencia, porque hay en el sistema sucesorio musulmán una gran asignación obligatoria a determinados parientes predeterminados por la ley. O sea que realmente los testamentos musulmanes prácticamente solo asignan legados, pero no asignan realmente herederos. Es importante saber también que, y curioso, que la herencia musulmana, a diferencia de la herencia latina y a similitud de la herencia anglosajona, suele ser también una herencia de resultado. Es decir, no existe la concepción y la intención esencial de transmitir a los herederos los mismos bienes dejados por el causante, sino que suele hacerse una liquidación patrimonial y se les entrega un remanente líquido una vez pagados legados, deudas y cargas. Una pequeña referencia al derecho de los países socialistas, que permanecen de forma residual en el mundo. El derecho civil de Cuba, por ejemplo, reconoce el testamento ante notario y dos testigos, el testamento hológrafo, el testamento consular para los cubanos residentes en el extranjero y los testamentos especiales, militares, navales y en caso de urgencia, y los otorgados solo ante testigos. Existe en Cuba un registro de últimas voluntades solo para los testamentos consulares y se lleva a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y en China existe un sistema jurídico bastante alejado de cualquier otra familia, aunque tiene ciertas aproximaciones al sistema latino-germánico de derecho civil. El derecho sucesorio chino admite 5 clases de testamentos: el notarial, firmado solo por el testador y el notario; el hológrafo, escrito y firmado de puño y letra por el testador; el otorgado por escrito ante 2 o más testigos; el oral, recogido en una grabación audiovisual ante 2 o más testigos que deben identificarse; y el llamado nuncupativo, que es el otorgado ante testigos solo en los casos de emergencia. Bueno, efectuada esta panorámica rápida, pero ciertamente reveladora de las diferentes modalidades testamentarias que existen en los diferentes países del mundo con los que tenemos una relación habitual, todo esto nos lo podemos encontrar en la mesa de trabajo de nuestros despachos habitualmente. Quería terminar mi exposición con una figura que considero de gran importancia y que ha sido bastante polémica en los últimos años, pero que en las zonas turísticas españolas nos ha facilitado muchísimo el trabajo sucesorio, que es el llamado testamento solo para los bienes en España, o el testamento simpliciter, que es aquel que un ciudadano extranjero residente en las zonas turísticas españolas suele otorgar ante un notario español para disponer solo de los bienes que tiene en España, como complemento de un testamento general que suele tener en su país de origen, en el cual dispone del resto de su patrimonio. Este testamento ha creado notables suspicacias, incluso normativas, ha generado una serie de polémicas doctrinales, unos cambios de opinión importantes de la Dirección General de Registros y Notariado, actualmente de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que les voy a resumir rápidamente. Este testamento es un testamento muy útil que nos ha simplificado mucho la vida a los notarios que trabajamos en zonas turísticas, porque además simplifica enormemente la situación y abarata los costes de transacción. Se trata de ejecutar la herencia referida a los bienes que tenga en España un testador extranjero, solo con el testamento español, de la misma manera que documentamos las herencias de un ciudadano español y sin necesidad de aportar y traducir y apostillar la ingente documentación que a veces tiene que utilizarse para la transmisión sucesoria en muchos países del extranjero, que son los países de origen de estas personas. ¿Pero qué ha sucedido? La Dirección General y parte de la doctrina sucesoria española consideró que este tipo de testamentos podría vulnerar un principio legal importante que ha venido a reconocer, además con carácter general, el Reglamento Europeo de Sucesiones, que es el principio de la unidad de la ley única de la sucesión, ¿no? ¿Por qué? Pues porque existiendo una ley de la sucesión, el testamento para bienes en España permite que se aplique la ley española para la ejecución sucesoria de solo los bienes que el testador tenga en España, aunque la ley
que rija la sucesión sea una ley extranjera. Eso generó reticencias en algunos autores. La mayoría de la doctrina notarial española lo ha defendido siempre con pasión, pero es verdad que la Dirección General, en una resolución del año 99, empezó a dar tumbos, a insinuar la falta de idoneidad de este tipo de testamentos, diciendo que intentaba fraccionar ilegalmente la ley de la sucesión. En otra resolución de 24 de octubre de 2007 alabó la seguridad jurídica y la utilidad práctica de este tipo de testamentos que facilitaban y abarataban enormemente la formalización práctica de la sucesión mortis causa, pero tras la aparición del Reglamento Europeo de Sucesiones, otra resolución ya del 15 de junio de 2016 vino a decir que dichos testamentos facilitaron mucho las sucesiones en el pasado, pero deben ser erradicados de la práctica notarial tras la entrada en vigor del Reglamento Sucesorio Europeo el 17 de agosto de 2015. La razón es la posible vulneración de la Ley Única de la Sucesión que ha sostenido la Dirección General. No obstante, la doctrina notarial española sigue peleando para sostener la validez de este tipo de testamentos. Hay una noticia que nos reconforta un poco, que es una importante sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de octubre del 2023, relativo a un caso de una nacional ucraniana que residía en Polonia y que pretendió otorgar testamento notarial en Polonia eligiendo mediante professio juris la ley ucraniana como ley de su sucesión, y el notario polaco no se lo permitió. Recurrió a los tribunales, acabó en el Tribunal Europeo, y el Tribunal Europeo dice literalmente en esta sentencia, 12 de octubre del 2023, el principio de la unidad de la sucesión no es un principio absoluto, reconociendo que el legislador de la Unión Europea pretendió expresamente respetar en ciertos casos particulares el modelo de la escisión de la sucesión que puede aplicarse en determinadas relaciones jurídicas. En definitiva, los notarios españoles hemos seguido peleando para poder utilizar este tipo de testamentos. Ha habido compañeros que han dicho que para salvar esta situación el testamento de los bienes en España debe ser un testamento que contenga solo legados y no institución de herederos, que están contenidos en el testamento originario hecho por el testador en su país de origen, o llamarlo codicilo, o introducir para los británicos la figura del executor para que pueda hacer la entrega de los bienes en España, necesidad de presencia de los otros herederos que no tienen ningún interés en los bienes españoles, especialmente en los sistemas en los que no existen legítimas. La cuestión más controvertida en esta materia, la necesidad de intervención de los herederos ajenos al testamento español, no adjudicatarios, puede resolverse, han dicho varios autores, acudiendo al artículo 81 del Reglamento Hipotecario, que permite la inscripción en el Registro de la Propiedad Español de los bienes específicamente legados en virtud de escritura de manifestación de legado otorgada por el propio legatario cuando no existan legitimarios y se encuentre expresamente facultado por el testador para posesionarse de la cosa legada. En definitiva, hay que tener pues un poco de habilidad a la hora de redactar este tipo de testamentos, introducir executors o albaceas, intentar que el testador haga referencia expresa a los testamentos que pueda o no tener en otros lugares, y luego intentar evitar la necesidad de comparecencia y de aportación de toda la ingente documentación que tiene que utilizarse en otros países para la transmisión sucesoria. Hay algunos inconvenientes que han puesto de manifiesto autores como Cabanas Trejo, Ballester Azpitarte. Por ejemplo, en el momento de otorgamiento, la necesidad de coordinar la disposición singular que contiene este tipo de testamentos con el resto de la sucesión universal documentada fuera de España. Y en un momento posterior, pues la posibilidad de que se produzcan revocaciones de forma involuntaria por el olvido del testador, o bien de que tiene un testamento en España, o bien de que hizo un testamento más general en su país de origen. Respecto a los ciudadanos británicos, este testamento nos ofrece unas grandísimas posibilidades. Creo yo que es perfectamente admisible por la inexistencia de un sistema legitimario, aunque siempre será conveniente la designación de un executor que ejercerá sus funciones sin necesidad de un grant of probate, lo cual ha sido confirmado por la Dirección General de los Registros en resoluciones de 2 de marzo del 18 y 14 de febrero del 19, antes del Reglamento Europeo de Sucesiones, y en una resolución de 1 de octubre del 2020 para el caso de un testamento otorgado ante el notario español tras la entrada en vigor del Reglamento Europeo de Sucesiones por una ciudadana británica que efectuó professio juris a favor de la ley nacional y nombró un executor, un albacea especialmente encargado de entregar sus bienes en España. Bueno, y con esto, que es una especialidad propia del notariado de las zonas turísticas, creo que ya está bien por hoy. La materia es inabarcable. He tratado de hacer una panorámica
un poco acelerada de lo que nos encontramos en la mesa de trabajo y ahora estoy abierto a las preguntas que me puedan formular. Muchas gracias, querido Álvaro, por tu brillante intervención. Un recorrido profundo, entretenido, detallado sobre el panorama comparado de la materia de tu ponencia en Europa y fuera de Europa. Bien, en el chat tenemos un par de intervenciones de tu colega italiano Paolo Pasqualis. La primera sobre la existencia en Italia de un registro general testamentario y la segunda sobre la aplicación también en Italia de la forma testamentaria basada en el Convenio de Washington sobre el testamento internacional, el modelo internacional de testamento. En tanto entra alguna otra pregunta, bueno, ahora precisamente el profesor Ibarra Bores de la Universidad Pablo Olavide hace una. Yo quería plantearte alguna cosa, pero paso a comentarte lo que él nos plantea. Dice, si un británico otorgase testamento únicamente en el Reino Unido, siendo residente en España, y resulta que tiene bienes inmuebles en el Reino Unido y también en España, ¿debería exigirse aquí el probate y debería también intervenir el executor designado en el testamento inglés? ¿Te repito, Álvaro, la pregunta? Sí, no, lo he entendido. Es un supuesto bastante habitual. Sí. A ver, el probate no tiene ningún problema, se obtendrá perfectamente en ese caso, porque el probate es un documento formal que se obtiene en un procedimiento de jurisdicción voluntaria con muy escasos requisitos, es decir, no hay un procedimiento contencioso ni hay una confrontación de partes. Lo obtiene simplemente el albacea, el titular del testamento o el abogado con una declaración jurada y en el juzgado del domicilio del testador. El problema es que la competencia judicial en el Reino Unido se mide de una manera muy estricta. Se exige también que se presente una declaración del impuesto de sucesiones. Y cuando no hay bienes en el Reino Unido, aunque el ciudadano sea británico, los tribunales se niegan a emitir el por la ausencia de capacidad jurisdiccional. En ese caso que me pregunta, al haber bienes en el Reino Unido y no haber testamento en España, pues tendremos que utilizar en España el testamento británico, que tendrá que estar validado por el probate, traducido y apostillado y nos lo enviarán a España. Y normalmente, si existe un executor designado en el testamento, el executor tendrá que comparecer ante el notario español para adjudicar su herencia española o, lo que es muy habitual, mandará un poder a un colega español, a un abogado español, para que lo haga en el ejercicio de una representación voluntaria. Gracias. A la vista de la pregunta de tu respuesta, te hago yo una también muy simple. Con normalidad, vosotros, en tu caso, por la práctica tuya en Palma de Mallorca, en Baleares, ¿reconoces como administrador de una herencia sin ninguna mayor complicación un executor o un administrator? Me entiendo que requiriendo los documentos que tú te has referido, ¿no? Que no plantea ningún problema en general. Te lo digo porque a la inversa sí que suele haber algún problema, ¿no? Un albacea designado en testamento, otorgado ante notario en España, tiene mucha dificultad de actuar en el Reino Unido para la gestión del testamento del causante. No sé si has tenido alguna experiencia en ese campo. No, efectivamente. Es verdad que los británicos no suelen entender muy bien la reciprocidad, ¿no? Esto no sucede solo en materia jurídica. Pero bueno, cierto es que en España no tenemos problemas. Es decir, cuando actúa un executor en España, en los registros de la propiedad se han inscrito perfectamente los documentos. Es muy frecuente que los herederos ni comparezcan, que el executor sea el que ejecute la partición hereditaria y que incluso tenga la herencia en la administración durante un tiempo. Y allí es muy habitual esa figura. Es muy importante decir una cosa también típica de las herencias británicas. Los testamentos británicos son un documento privado. Es decir, el probate no lo convierte en un documento público. El probate lo que hace es un acto de adveración, pero el documento sigue siendo un documento privado acompañado de una adveración judicial. Entonces, algunos registros de la propiedad españoles han planteado la necesidad de hacer un acta de protocolización del testamento privado. Sin embargo, yo creo que eso no es apropiado y además eso lo han discutido bastantes autores de la doctrina notarial española, considerando que las formalidades del testamento deben respetarse las del lugar del otorgamiento. Entonces, si en el Reino Unido el testamento es un documento privado con una adveración judicial, tiene que valer como testamento admisible en todos los lugares del mundo donde tenga que utilizarse. O sea que la exigencia de que se protocolice en España mediante un acta de protocolización como si fuera un testamento hológrafo español no es acertada, aunque la hayan exigido algunas calificaciones registrales.
Gracias. Tenemos también una pregunta de Miguel Ángel Bravo, que es abogado en la Costa del Sol, y dice: buenas tardes, enhorabuena por la exposición. Desde hace algunos años el probate y la confirmation ya no llevan adjuntos el testamento. ¿Es necesario conseguir y aportar copia del testamento del juzgado? Vamos a ver, es una pregunta muy interesante, porque es que la práctica jurídica nos está superando, ¿no? Hay veces en las que el probate sí incorpora el testamento o incorpora una transcripción del testamento. Entonces, podemos manejarnos sin el testamento. Pero la mayoría de las veces el probate es un documento, como suelen hacer los británicos, escueto y sencillísimo, ¿no? Entonces, evidentemente necesitamos el testamento para conocer sus disposiciones. No todos los tribunales británicos y las instituciones públicas británicas los emiten de la misma forma. Además, hay veces en que se llama probate, otras veces en que se llama grant of representation, grant of administration. En los Estados Unidos también están acostumbrados a manejar varios tipos de documentos, pero en general el testamento lo necesitamos porque no se suele reseñar en ese documento judicial de alteración. Gracias. Tenemos otra intervención de doña Christine Fieber, que es abogada alemana. Dice: buenas tardes por la conferencia. Es muy común en los testamentos españoles la cláusula que indica que el testamento se refiere únicamente a bienes hitos en España. Según el derecho alemán, cuando haya otro testamento sin restricción, este testamento español se entiende como legado. ¿Han tenido problemas con este tipo de situación o bien temas en la práctica en los cuales, por ejemplo, únicamente existe este testamento español, pero hay bienes en otros países también? Es una pregunta. La última. ¿Han tenido problemas con este tipo de situación o bien temas en la práctica en los cuales, por ejemplo, únicamente existe este testamento español, pero hay bienes en otros países también? Gracias. Es lo que estaba comentando en la parte final de mi intervención. Este tipo de documento, el testamento para bienes en España, nos ha facilitado mucho la vida a los notarios de las zonas turísticas en los últimos 20 años. Realmente no hemos tenido problemas, no estamos teniendo problemas ni con los registros de la propiedad. Los principales problemas nos los ha establecido nuestra Dirección General, ¿no? Porque con una interpretación maximalista de la normativa del Reglamento Europeo de Sucesiones, interpretaban que con esto el causante está fraccionando ilegalmente la ley única de la sucesión. Yo creo que es un error interpretativo de la Dirección General que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y alguna resolución ya más reciente, como hemos dicho antes, ha venido a matizar, ¿no? Yo no creo que el testador tenga la intención de fraccionar ilegalmente la ley única de la sucesión. No, la ley de la sucesión es una sola ley y lo reconoce el testador y lo reconoce el notario autorizante de la escritura de partición hereditaria. Eso no se pone en duda en ningún momento. Lo que pasa es que para el mecanismo de ejecución práctica, registral o notarial, estamos utilizando las formalidades y la documentación de otra norma, pero siempre respetando que la sucesión se rige por una ley única, que es la que establece los elementos esenciales de esa sucesión. Capacidad del testador, determinación de los herederos, determinación de las legítimas, etcétera, etcétera. Eso no se altera porque el testador otorgue un testamento en el país de su residencia conforme a otro tipo de formalidades. O sea que yo creo que la interpretación maximalista de nuestra Dirección General no se corresponde realmente con el éxito práctico de esta institución que sigue teniendo en la actualidad. Sí, yo a este respecto, Álvaro, te quería hacer una reflexión. Efectivamente, la Dirección General entiende que el principio de universalidad de los bienes y de unidad de la ley aplicable a la herencia con el reglamento nuevo impiden los testamentos fraccionados, los testamentos implícites. Pero en el 9.8 la situación era exactamente la misma. El 9.8 también de la universalidad de los bienes y de la unidad. O sea, que ahí no ha habido cambio alguno entre nuestra normativa de derecho internacional privado antes y después del reglamento. Y que yo sepa... Por eso no tiene mucho sentido esa interpretación maximalista, ¿no? Cambio, eso es. Sí. Y la pregunta es muy simple, práctica. Cuando a ti llega pues un nacional británico a tu notaría y quiere otorgar testamento para sus bienes ubicados en Baleares y te dice que tiene otros bienes en el Reino Unido, en otro país, en fin, en el Reino Unido en este caso, tú le adviertes de que no debería hacer dos testamentos, sino uno solo, que el reglamento tal, o simplemente procedes a recoger su voluntad para los bienes ubicados en España. No, yo le digo que puede hacer testamento para sus bienes en España, que según la profesio juris que haga,
determinará la ley aplicable a la sucesión, que si no hace professio juris será la ley de su residencia y no la de su nacionalidad, según la normativa del Reglamento Europeo. En general, los británicos suelen elegir siempre la ley nacional. Y los problemas que puede tener con revocaciones por otorgamientos posteriores sin precisar qué tipo de testamento hace. Pero el británico lo ve como una manera muy normal de dejar los bienes en España. Hay que tener en cuenta otra cosa. El concepto de familia de los países anglosajones no es el mismo que tenemos los latinos. Muchos ciudadanos británicos, mayores, jubilados, retirados, han venido a España a veces a iniciar una nueva vida, incluso con una pareja diferente, y muchos de ellos, lo digo por mi experiencia personal, no tienen casi relación con los hijos y con la primera mujer, que igual pudo fallecer, que dejaron en el Reino Unido. Hay hijos a los que no ven desde hace 40 años. Y el hombre lo único que está preocupado, aparte de haber hecho un testamento de sus bienes en el Reino Unido o haberlos dejado a sus hijos ya en su día, es de que el apartamento que tiene en España lo pueda dejar a la persona que comparte su vida con él en los últimos 15 o 20 años de su jubilación. Es lo único que le preocupa, ¿no? Y ante esa preocupación nosotros le ofrecemos esta solución práctica. Sí, yo lo que sí veo la única ventaja que le vería a la prohibición de los testamentos implícitos es que si hay desavenencia entre los herederos, que haya un único testamento para todos los bienes, con un único derecho aplicable, centralizaría el pleito en un solo estado y con una sola ley. Ahora, si hay 2 o más testamentos abiertos en función de los países, pues estamos multiplicando el pleito, porque los herederos estarían litigando en 2 o 3 jurisdicciones distintas. Es la única ventaja que les veo, pero a priori no se entiende porque también ese celo que tú, como tú bien dices, está más flexible. No tenemos ninguna otra pregunta, pero yo no me privo, siento estar monopolizando el uso de la palabra, pero es que aprovechando a alguien de tu nivel, pues no quiero privarme de una pregunta que siempre hago a notarios que como vosotros estáis de rompeolas de la realidad del derecho internacional privado, ¿no? Las normas de competencia del Reglamento Sucesorio Europeo pues son relativamente estrictas. Básicamente, como bien saben los participantes, la autoridad competente para conocer de una sucesión internacional en el marco del reglamento es la del estado de la última residencia habitual del causante en el momento del fallecimiento, ¿vale? Cabe otra posibilidad de elegir la de la ley aplicable, la nacional, si fue la ley, pero en fin, básicamente es esa. Si eso lo unimos, que España ha designado al notario como tribunal, es decir, como autoridad competente, en ciertos casos, yo os hago siempre la misma pregunta. ¿Tú consideras que esta combinación de factores ha limitado vuestras intervenciones profesionales? ¿O eras partidario de que se hubiera dejado abierta la intervención del notario para dirimir una sucesión sin necesidad que fuera solo cuando el causante residiera habitualmente en España, en este caso, por ejemplo, en Baleares? A ver, yo creo que el Reglamento Europeo de Sucesiones tiene una serie de disfunciones importantes, ¿no? Una es esta que estás comentando. Quería comentarte también en cuanto a lo que decías antes de la posible litigiosidad en varios países al generar varios testamentos. Yo realmente en 30 años de profesión no he conocido litigios por la existencia de varios testamentos, especialmente de los británicos, que son los que tienen más costumbre de hacer este testamento implícito. Ellos lo asumen con una naturalidad bastante práctica y no he conocido la existencia de conflictos y desde luego no me han citado procedimientos sucesorios relativos a este tipo de testamentos. Y en cuanto a lo que comentabas del reglamento sucesorio, yo creo que ese es un tema interesante que nos limita bastante la posibilidad de actuación. El reglamento para mí es bastante mejorable en muchos aspectos. Por ejemplo, el tema del certificado. Tened en cuenta todo lo que ha invertido el Reglamento Europeo de Sucesiones en crear un título sucesorio nuevo que simplifique el tráfico jurídico, que ayude a los profesionales jurídicos y económicos de toda Europa, certificado sucesorio europeo y el escasísimo éxito práctico que está teniendo. O sea, que casi no se ven. O sea, yo realmente he manejado a solicitud de personas. Mira que yo vivo en una zona en la trinchera, ¿no? Pues habré manejado 8 o 10. O sea, no más. La gente no lo pide. O sea, yo creo que ha sido un error su formulación. Es un documento demasiado complejo. Se utiliza mediante un sistema de casillas que a la gente no le gusta demasiado. O sea, no ha sido acertado. Yo creo que el Reglamento Europeo de Sucesiones es una norma demasiado restrictiva en muchas cosas, ¿no? Como decías tú también, el Código Civil Español, que tenía en el 9.8 la normativa fundamental de Derecho Internacional Privado en materia sucesoria, Ley Nacional del Causante,
admitía una serie de excepciones que desde la promulgación del Código Civil han funcionado muy bien para aspectos prácticos, formales y de ejecución. ¿Por qué nos tenemos que ir ahora a un radicalismo absoluto y yo creo que no hay razones objetivas para establecer una normativa tan restrictiva, tanto en el tema de competencia como en el tema del título, como en el tema de los tribunales, como en el tema de las autoridades consideradas autoridades de estos efectos? Sí, en este caso, por ejemplo, vamos, cuento y ya con eso os dejo de cansaros, aunque hay también ahora alguna pregunta que te plantearé. Cuento una experiencia profesional, una consulta que me han realizado sobre un causante español con 3 hijos de nacionalidad española, los 3 hijos menores, que residen actualmente en Francia por una serie de razones. Ha fallecido en un accidente con residencia habitual en París, pero tiene bienes, la mayor parte de sus bienes en España y herederos también en España. De hecho, su padre ha sido nombrado legatario en testamento y la albacea, que es su hermana, reside igualmente en España, todos ellos en Sevilla. Él además eligió como aplicable el derecho español en su testamento, el testamento que otorgó en su momento. A la hora de intentar que sea un notario de Sevilla el que articule la sucesión, pues resulta imposible, porque falleció con residencia habitual en Francia. Y claro, el sentido común dice que el interés sería en que fuera competente un notario español, pero no cabe, porque la única excepción es que las partes involucradas o afectadas, dice la norma, las partes involucradas en la sucesión se pongan de acuerdo en que conociera el asunto un notario español si el causante eligió el derecho español. El causante eligió el derecho español, pero las partes no se ponen de acuerdo en que sea competente un notario español, porque hay quien quiere que lo sea en Francia y quien quiere que lo sea en España. En definitiva, yo creo que con esto el reglamento ha perjudicado digamos, el ámbito nacional vuestro y a muchos ciudadanos en la práctica, porque claro, ahora mismo no habría más remedio que litigar en Francia o que abrir la sucesión en Francia, mejor dicho, pero aplicando el derecho español. O sea que después habría que reconocer los documentos franceses en España, ¿no? Es una ida y vuelta. Pero en fin. Bien, tenemos una pregunta de nuevo de... Sí. Perdón, yo, Andrés, quería decir que no acabo de entender el bien jurídico que trata de proteger el reglamento con todas sus rigideces y esas disfunciones que nos establece. No lo alcanzo a entender. No sé qué pensaba el legislador europeo que había que proteger de una manera tan poderosa para atarnos tanto las manos en estas materias. Pero bueno. Yo creo que en este caso, si no se hubiera designado al notario español como autoridad, pues el tema estaría resuelto, porque no estaríais constreñidos por las normas de competencia del reglamento. O sea, podríais entrar en este caso el notario español, pues podría perfectamente abrir la sucesión, ¿no? Tenemos una pregunta de nuevo de doña Christine Zieberg. Dice, el certificado sucesor europeo no se pide en Alemania porque tiene una validez limitada, mientras que el Erbschein, que además es el modelo que se sigue, no la tiene y porque al menos el registro de la propiedad en España siempre suele pedir una traducción, a diferencia del Erbschein, que son 7 o 14 folios, mientras el Erbschein tiene solamente 1 o 2. De acuerdo con lo que dice, por tanto, dice ella, ¿no? De la complejidad del documento del certificado. El formulario es muy complejo y muy largo, sí. Bueno, pues no tenemos más intervenciones, estamos ya al borde de la hora y yo solamente quiero decir, antes de devolver la palabra a quien nos preside, a doña Carmen Vela, que ha sido un placer escucharte, un lujo, que tu intervención ha sido grabada y que se verá próximamente en el canal de YouTube del Ilustre Colegio Notarial de Andalucía, de lo que daremos noticia a todos los interesados. Hemos tenido un pico muy alto de audiencia, de los 90 inscritos hemos tenido pues prácticamente el 50% conectados y que la próxima ponencia que vamos a poder disfrutar dentro de nuestro programa formativo de este año pues será ya para febrero, ya daremos cumplida cuenta, a cargo de doña Concepción Pilar Barrio del Olmo sobre la publicidad registral en España y en Europa, un estudio comparado. Aprovecho para decir y felicitar públicamente a doña Concepción Pilar porque ha sido recientemente elegida decana del Ilustre Colegio Notarial de Madrid y presidente del Consejo General del Notariado pues hace unos días. Sin más, pues devuelvo la palabra a doña Carmen y muchas gracias de nuevo a todos por su atención. Bueno, pues simplemente despedir ya la sesión de esta tarde y agradecer a mi querido compañero Álvaro la magnífica exposición. Yo no puedo estar más de acuerdo en todo lo que ha ido exponiendo y en cuanto a la validez, en la posibilidad del otorgamiento de los testamentos implícitos, verdaderamente es un instrumento que
ayuda mucho y sobre todo en zonas como en las que estás tú, que tienes tanta sucesión de extranjeros, pero es que además es bastante práctico, bastante sencillo. Y yo creo que se confunde unidad de ley aplicable con la posibilidad de distintos títulos sucesorios, que sí, que tiene una complejidad en la revocación, no me cabe duda, pero que en el momento del otorgamiento, yo de hecho pues lo recomiendo, recientemente con un tema de una ciudadana con nacionalidad australiana, y optó por la ley de su nacionalidad australiana, pero tiene un bien heredado aquí en España y ha designado a quién le lega específicamente ese bien, ¿no? Entonces, ha habido una... En fin, tú lo has explicado mucho mejor que yo y no quiero tampoco alargarme, pero estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has expuesto y lo de Carmen, sí, no es tan complejo. Hacemos en España hipotecas por préstamos otorgados en el extranjero y constituimos aquí la garantía. No pasa nada. Por es un eso tráfico digo habitual. que creo que, Sí. que ven una complejidad donde realmente no la hay. Creo que la interpretación de la Dirección Efectivamente. General es que confunde unicidad de ley aplicable con multiplicidad de títulos sucesorios cuando pueda haberlo. Si tenemos una compatibilidad de la sucesión testada y la antestada, más compatibilidad, en vuestro caso no, pero quiero decir, pero en derecho común tenemos, es decir, que me parece que es una interpretación maximalista y que debe defenderse, sobre todo porque facilita la vida y también para eso estamos. Para facilitar en la medida de la posible, siempre dentro de la legalidad, pero que se sabe siempre aplicar. La verdad que yo he estado, a mí me ha encantado esa panorámica y creo que todos hemos disfrutado mucho y nos hemos llevado esa visión que a ti te ofrece. Muchas gracias, Carmen. Esa vida práctica. Ya sabes que yo en Andalucía estoy en mi casa. Pues tú sabes que aquí la tienes y que estamos encantados de recibirte. Lástima que no te hayamos podido recibir ahora, pero sí, tenía que haber estado ahí, pero esta mañana he tenido un compromiso, he tenido que ir a testificar en un procedimiento judicial y no he podido ir. Sí. Pues nada, pues que sepas que tienes aquí tu casa para todo lo que quieras y además para este tipo de cosas todavía más. Aprender contigo es un placer. Muchas gracias. Lo sé, muchas gracias. Tardes. Gracias. Buenas tardes a todos. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias, Andrés. Un placer. Adiós. Adiós, amigos.